que no tienen letras, ¿sí? Y hay que hacer un esfuerzo y plantearse cómo se puede estructurar un lenguaje completo, con diccionarios, con libros, con números, pero que no tiene letras. Como comparación, porque esto requiere un esfuerzo comparativo, es decir, arrimarnos a la estructura de las lenguas occidentales para después abordar las orientales, en particular el chino tradicional, y recién después, al final, entrar en los autores clásicos de la cultura china. Esa comparación entre Occidente y Oriente a través de la escritura de su idioma nos plantea primero una sorpresa. Nuestras letras, latinas o derivadas del griego, como la A, derivada por supuesto de la alfa, y en paralelo alef en la cultura hebrea, todas ellas derivan de un ideograma, que es la cabeza de un buey. La alfa es la cabeza de un buey. De ahí que sea la primera letra del alfabeto, la cabeza del alfabeto, porque quiere decir cap, de donde viene capitán, de donde viene céfalo, cabeza, ¿sí? La A originalmente era una cabeza de buey, con lo cual la A originalmente era un ideograma y no un sonido. O la letra beta o beta, ¿sí? Que en hebreo viene a ser bet, ¿sí? Una casa, Elizabeth, la casa de Isabel. ¿Por qué? Porque la letra beta, nuestra P larga, deriva de el dibujo de una casa. Con lo cual, un buey, una casa, son dos elementos muy básicos de la cultura de la época que van a dar lugar a sendos ideogramas. Y después, por un proceso de abstracción comunicativa, han derivado en sonidos. Se han separado, se ha extractado del sentido original. Pero en el caso chino, este proceso de abstracción no tuvo lugar. Es como que se han quedado en una etapa, si se quiere, anterior en la evolución de los idiomas. Me refiero al idioma escrito, ¿no es cierto? Que está después del idioma oral, ¿no? El idioma oral precede al escrito. Primero hablamos y después vemos cómo hacemos para que eso se pueda transmitir por escrito. Pero primero la lengua oral. Entonces de esa limitación surge una de las maravillas de la cultura universal, que es justamente la forma de escribir un idioma completo sin recurrir a las letras. Pero como decía hace unos minutos, antes de entrar en eso, veamos cómo se escribe en idiomas occidentales. Las letras representan sonidos. Sin embargo, no hay atrás de la letra o atrás del ruido vocalizado, llamado palabra, a través de la lengua, de los dientes, de la garganta, no hay una conexión con una cosa. Eso nos lleva de cabeza a una de las teorías lingüísticas antiguas, que es el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Una tradición de pensamiento lingüístico según el cual, atención, las palabras tienen el nombre que se merecen tener. Hay un muy hermoso poema de Borges, que se llama Cratilo. Cratilo es un personaje griego, por supuesto. Y Borges se pregunta, si el nombre es el reflejo de la cosa, como dice el griego en el Cratilo, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Esto lo pueden googlear, ¿sí? Es un texto, un poema, una estrofa de Borges, que hace un poco de un juego, ¿no? Como que se mofa de esta idea de que si la palabra río está vinculada con el concepto de río, entonces debería ser una palabra mojada, húmeda. Bueno, en el lenguaje occidental esto no ocurre, y sí en el lenguaje oriental. Este nominalismo original, del cual Borges se está burlando un poco, es suponer, decíamos, que el nombre es una cualidad del concepto, como una categoría de Aristóteles, el peso, la altura, el nombre. Esto choca absolutamente con la más lejana y más básica idea de traducción.
y se vincula con la idea del arquetipo platónico, ¿verdad? Borges dice el griego es Platón, como dice el griego en el Cratilo. Digo, ¿cómo somos para traducir conceptos? ¿Cómo somos para traducir palabras? Sería como vulnerar su espíritu. Bueno, esta forma de arrimarse al fenómeno lingüístico está totalmente superada por nuevas corrientes, entre las cuales tenemos frente al nominalismo el convencionalismo. Convengamos en que hay que llamar a las cosas de una forma y usemos la palabra mesa para referirnos a eso que tiene 4 patas y sirve para tomar el té. Eso para unos griegos clásicos sería un horror, porque mesa es propio de la mesa, es uno de esos atributos. Bien, justicia, dado que en esta facultad estudiamos algo parecido o algo vinculado con la justicia. ¿En qué segmento de la palabra justicia, que viene del latín justitia o justicia, a su vez del sánscrito iuvere, que es unir, en qué momento, en qué rincón de la palabra en sánscrito, o la palabra en latín, o la palabra en español, en qué momento la palabra justicia es justa? Para el nominalismo, en su propia esencia, porque el nominalismo es un esencialismo. En contraposición a esto, el convencionalismo va a decir, no, es una palabra arbitraria que usamos para referirnos a algo llamado justicia. Podemos charlar sobre qué es la justicia y qué es lo justo, pero no tiene sentido plantearse si la justicia debe llamarse así. Eso no tiene lugar. El mundo chino nos propone un hipernominalismo. Todas las palabras se dibujan, todas las palabras se grafican, todas las palabras vinculadas con el agua están mojadas, todas las palabras que se vinculan con el movimiento tienen un pie o una mano o una tibia, todas las palabras vinculadas con un fenómeno atmosférico tienen un pedazo de luna o de sol o de astro. Bien, arrimándonos entonces, insisto, con la excusa de abordar finalmente a Confucio y sus ideas sobre lo justo y lo imperecedero de la tradición, digamos que el chino tradicional, porque el chino sufrió durante el maoísmo, durante el gobierno de Mao Zedong, que vendría a ser algo así como el pelo o la pluma de la Laguna del Este. Mao Zedong es el líder de la Revolución China. En la década del 50, para arrancar a la gente del analfabetismo y de la desnutrición, pero sobre todo de lo primero, dijo, el chino es muy difícil. Se coqueteó con la idea de abandonar los ideogramas para abocarse a una literatura alfabética. Pide página. Entre los múltiples elementos que Gramsci va a estudiar en los Quaderni dai Carcere está justamente esto, la conveniencia de que China abandone su escritura ideográfica y adopte la alfabética. Digo, como para saber de cuántas cosas habló Gramsci, creo que habló de todo. Inclusive hasta tiene una obra sobre las relaciones entre Estado e Iglesia en Argentina. Escribe en la década del 10 o del 20 en su Italia, ¿no? Fíjense todos los temas que Gramsci va a abordar, lamentablemente para nosotros, sus admiradores y lectores, es una obra desordenada y presa del rigor carcelario, ¿no? Como decíamos. Pero volviendo al rigor de la literatura china, el chino consta de 3 niveles. El primero es un nivel pictográfico. El primer nivel es un nivel pictográfico, donde los elementos se dibujan. Picto es dibujar. Pictograma, picture, ¿sí? Varias palabras en muchos idiomas derivan de allí. Hay una tribu inclusive del norte de Inglaterra, los pictos. De hecho, hay unas películas en las cuales esos pictos están pintados. Ese primer nivel es el más básico de la escritura china y hace referencia a elementos propios de la naturaleza. Ya veremos enseguida ejemplos concretos de esta escritura. La luna, el sol, un pie, la mano, son los elementos que más próximos tiene el hombre para ser graficados. Y una literatura básica
que dice dónde está el alimento o cómo me llamo yo, va a tener estos elementos tan pictográficos como suficientes. Indudablemente la cantidad de palabras que tiene el chino, que son 48.000 más o menos, muy pocas son pictográficas. Entonces eso nos obliga a pasar a un segundo nivel. Obliga a los chinos históricos, tradicionales, antiguos, a pasar a otro nivel de abstracción y nos obliga a nosotros a seguir ese curso. Primer nivel, pictográfico. Segundo nivel, ahora sí, ideográfico. Se grafican ideas. Es decir, se combinan elementos pictográficos del primer nivel, se abstraen y da lugar a ideas más complejas, como la longevidad o la luz. ¿Cómo dibujo la luz? Es imposible hacerlo pictográficamente. Habrá que hacerlo de manera ideográfica. Por supuesto que echando mano, a elementos propios de la naturaleza que echen luz, como por ejemplo el sol. Entonces un elemento pictográfico nos va a permitir estructurar o crear un elemento más complejo. Y en el tercer nivel, que son lamentablemente para los que estudiamos chino, la inmensa mayoría de los caracteres no son ni pictográficos ni ideográficos, sino fonográficos. Es decir, que una palabra que es una determinada forma se la modifica de un modo u otro para que dé lugar a otra palabra. Las dos palabras suenan parecido, sin embargo, hay elementos de la caligrafía del segundo ejemplo que van a modificar el sentido del primero. Si bien suenan parecido, hay otros elementos del mismo carácter, en el sentido literal, no carácter, en el segundo caso, que van a asonantar, va a sonar parecido, pero el sentido va a ser muy distinto. Entonces tenemos tres niveles: el pictográfico, que dibuja las ideas; el ideográfico, que las grafica tiene mayor grado de complejidad; y el fonográfico, que son las más importante mayoría, que echa mano al préstamo fonético. Si suenan parecido, las escribo parecido. Esto es una introducción para ahora sí ver ejemplos concretos de esto y abocarnos al estudio de la cultura china de la mano de Confucio.